Capítulo 25 Batalla por Kumogakure. El fuego estaba en todas partes. Grandes conflagraciones que devoraron los restos en ruinas de los edificios y los cadáveres que ensuciaban las calles. Muchos edificios se derrumbaron hace tiempo, ya sea por las explosiones del camino de Asura, o aplastados bajo el pie de la invocación del camino de los animales. Lo que pocos edificios no se habían convertido en escombros y escombros parecía que un viento fuerte los haría derrumbarse sobre sí mismos. La cantidad de daño que Pain había desatado sobre Kumogakure en tan poco tiempo fue tan sorprendente como general. Solo unas pocas áreas del pueblo habían quedado prístinas. Los pocos sectores que tuvieron la suerte de no tener uno de los 6 caminos tocan tierra en ellos. Todos apúrense. Gritó uno de los muchos shinobis de nivel Chunin que cubrieron las filas del cuerpo ninja de Kumogakure. Agitaba sus manos para seguir sus acciones, dirigiendo a los numerosos civiles que corrían asustados por las calles. Trabajando con él había varios otros shinobis, todos ellos Chunin también. Rápidamente, de esta manera. Tenemos que llevarlos a todos a los refugios. Era fácil ver las expresiones de terror en las caras de los civiles. Era aún más fácil entender por qué. Si bien todos sabían de la posibilidad de que la aldea en la que vivían fuera invadida por una fuerza externa debido a su condición de aldea oculta, ninguno de los ciudadanos alguna vez pensó que sucedería. ¿Y por qué deberían ellos? Kumogakure era la aldea más militarizada de las 5 grandes naciones. No pueden producir shinobis de tal calidad que se conviertan en leyendas de todas las generaciones como Konohagakure, pero tenían más ninjas que cualquier otra aldea. La idea de que alguien atacaría su aldea era ridícula. Nadie se estaba riendo ahora. Mientras los Chunin dirigían a los civiles a los refugios que se habían erigido dentro de la misma cadena montañosa en la que se construía su aldea, una docena de las élites de la aldea Jonin estaban haciendo todo lo posible para derrotar al perro de 4 cabezas que había sido convocado. En medio de ellos, salvo eso, al menos esperaban sacar al animal de invocación de los civiles para que pudieran huir de la escena. Ambas tareas fueron mucho más fáciles de decir que de hacer. Cualquiera que sea el tipo de convocación de este perro de 4 cabezas, fue increíblemente duradero. Los kunai eran demasiado pequeños para hacer un daño real, las armas de corto alcance como las espadas tampoco eran posibles. Un ninja intentó ser valiente y cerrar la distancia saltando sobre su espalda para poder apuñalarlo con su katana. Pagó el precio de su arrogancia al ser devorado vivo por una de sus 4 cabezas. Originalmente, el perro solo tenía 3 cabezas, pero durante el ataque de un ninja donde lo había destruido con un poderoso jutsu relámpago, el perro había crecido una cabeza extra. No estaban seguros de si eso significaba que el rayo jutsu lo ayudaba o si esto era solo un extraño accidente, pero se habían vuelto cautelosos de destruirlo con cualquier tipo de jutsu relámpago por debajo del rango A. Por favor, mantén la calma y síguenos. El Chunin continuó dirigiendo sus cargas a través del pueblo dañado. No podían moverse muy rápido. Incluso corriendo tan rápido como pudieron, los civiles fueron notoriamente lentos. Al menos en comparación con Shinobi. Los estamos llevando a todos a refugiarse. Por favor, mantengan la calma y cuidado. En última instancia, fue la lentitud de los civiles lo que condujo a su desaparición. Un jutsu extraviado logró golpear al perro en uno de sus ojos, tal vez es una debilidad. Esto condujo a la convocatoria gigante que tropezó con un edificio, uno que conducía directamente a la carretera que los civiles y Chunin estaban utilizando para llegar a los refugios. Todos los civiles murieron cuando los escombros del edificio ahora destruido se derrumbaron encima de ellos. Sus gritos fueron lo último que el ninja les ayudó a dirigir antes de que fueran aplastados por varias toneladas de cemento. El Chunin fue asesinado cuando saltó fuera del camino, casi sin perder aplastado por la gran cantidad de escombros, solo para ser aplastado bajo la zarpa grande de la convocatoria del perro. Cuando la llamada del perro levantó su pata del suelo otra vez, reveló el cuerpo del Chunin retorcido en una forma antinatural, su cabeza doblada en un ángulo que no debería ser posible. Samui trató de no perder la calma mientras veía al perro gigante de 4 cabezas matar a una gran cantidad de civiles y a Chunin como si no fueran nada. No había muchas cosas en este mundo que fueran peores que ver a tus camaradas siendo asesinados como si fueran animales. El conocimiento de que ella no podía hacer nada para detener a este monstruo mientras continuaba destruyendo y matando todo en su camino solo hizo que Samui se sintiera mucho más inútil. Sus sentimientos empeoraron por la cantidad de cadáveres que cubrían el suelo. Cadáveres civiles, no shinobi.
Estos no eran guerreros endurecidos preparados para enfrentar la muerte en ningún momento, sino vidas inocentes que nunca habían conocido las verdaderas dificultades que el ninja atravesaba todos los días. Maldición. Karui juró cuando vio lo mismo que Samui y su otro compañero de equipo vieron mientras viajaban por las calles, tratando de evitar la mirada del convoy y los escombros que arrojaba en todas direcciones mientras se estrellaba a través de un edificio tras otro. ¿Qué diablos están haciendo todos los demás? ¿Por qué no están tratando de detener esta cosa? ¿Y dónde mierda están malditos los kami, maldito Ambu? Probablemente estén siendo retenidos por quien sea que esté causando esas explosiones, siempre el pensador, Omoi fue quien propuso la explicación más razonable. Dudo que quien convocó a ese perro esté solo. No me sorprendería si hubiera un pequeño grupo que hubiera logrado infiltrarse en nuestro pueblo y esté causando tantos estragos como puedan. También tienes que dar cuenta del hecho de que solo han pasado unos 15 minutos desde que se convocó esta cosa, agregó Samui frunciendo el ceño. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha, cambiando constantemente mientras se guardaba de sus alrededores por si acaso se cruzaban con el que llamaba a ese perro. Los Ambu tomarán tiempo para movilizarse, especialmente dado que uno de los primeros edificios destruidos fue la sede de Ambu. Después de escuchar esto, Karui resumió todos sus pensamientos amablemente. Mierda. En cualquier caso, tenemos que encontrar a la persona que convocó a esta cosa. Si podemos encontrarlos, deberíamos poder hacer que revocaran la invocación. Derecha. No tienes que decirme dos veces. La búsqueda del invocador continuó. Quien haya convocado a esa cosa es muy hábil en el sigilo. Ni Samui ni sus dos compañeros de escuadrón pudieron encontrar el pelo o la piel de la persona responsable de la apariencia de esa criatura. Era como buscar una aguja en un pajar, empeorado por el hecho de que Samui ni siquiera estaba segura de cómo debía ser la aguja. Fue un giro frustrante de los acontecimientos, por decirlo menos. El trío rápidamente se topó con uno de los muchos callejones que salpicaban la aldea una vez prístina, apenas esquivando la atención de los perros gigantes. Se estaban acercando cada vez más a la convocatoria, lo que hacía que fuera más difícil evitar ser descubierto. La única razón por la que aún no habían sido vistos se debía a los muchos shinobis que todavía estaban tratando de derribarlo de manera ineficaz con un rayo jutsu. Hablando de eso, ahora que estaban más cerca, Samui podía ver el jutsu relámpago siendo lanzado a la convocatoria. Parecía que esos Jonin iban a salir todos. No había un ninjutsu por debajo del rango arrojado a esa cosa. Todo, desde lanzas y lanzas hechas de relámpagos hasta dragones y otros animales compuestos por el elemento relámpago, se lanzaron a la convocatoria sin ningún efecto. Era como si la cosa ni siquiera sintiera el dolor en el que debería estar. ¿Qué estaba pasando aquí? Esa invocación debería al menos agravarse. ¿Por qué simplemente se estaba encogiendo de hombros de los ataques como si no fueran nada? Mejor aún, ¿cómo fue capaz de ignorar tantos jutsu tan fácilmente? ¿Los ataques fueron demasiado débiles para hacer algo? ¿Quizás necesitaban un jutsu por encima del rango A para dañarlo realmente? Como si el shinobi atacando a la invocación del perro hubiera estado pensando lo mismo, varios se movieron para distraer a la criatura mientras media docena saltaba a los techos, sus manos ya estaban corriendo el guante de focas para un jutsu de colaboración. Después de revisar todos los sellos necesarios, el grupo llamó el nombre de su técnica al mismo tiempo. Samui no podía oír cuál era el nombre del jutsu en todo el ruido cerca de ellos, pero podía ver los efectos, ver la corriente de lo que obviamente era un chakra relámpago que se fundía y disparaba a cada shinobi antes de que todo el jutsu chocara en el centro y creció aún más grande. El jutsu desatado por los esfuerzos combinados del ninja era masivo en tamaño. Un dragón gigante hecho de relámpagos en espiral con brillantes ojos rojos que se alzaban sobre el perro de 4 cabezas. Parecía un tornado gigante hecho de rayos puros que lograron formar cohesión y tomaron la forma de un dragón. Incluso desde la distancia en que estaba, Samui podía ver la forma en que el chakra giraba en espiral alrededor de un eje central como el de un tornado. Samui sabía cuál era la técnica. Rairi no Tatsumaki. Un ninjutsu de rango A cuando es usado por un solo shinobi de nivel Jonin. Como jutsu de colaboración, probablemente estaba por encima del rango S. Si nada más lo hizo para una vista impresionante. El gruñido de los perros de 4 cabezas fue ahogado por el rugido de los dragones, un sonido estremecedor que sacudió los cielos. El poderoso rugido pareció llevarse a todos los rincones del pueblo y resonó por varios segundos después de que la masiva bestia relámpago terminara.
Y luego el gigantesco jutsu de relámpagos de colaboración se adelantó. La invocación de 4 cabezas del perro no tuvo tiempo para hacer nada menos que moverse cuando el enorme dragón relámpago se estrelló con la furia de una tormenta combinada con un tornado. Lo que sucedió después fue una increíble explosión de proporciones épicas. Un relámpago estalló hacia afuera en todas las direcciones desde donde el jutsu golpeó cuando una esfera gigante de remolinos de energía azul envolvió la invocación en su luz. La vista era tan brillante que Samui y sus 2 compañeras de equipo tuvieron que taparse los ojos para no cegarse. Cuando la luz se apagó y era seguro volver a mirar, el trío lo hizo y se quedó sin aliento ante lo que tenían delante. Bueno, Karu y Hadeo. Omoi también lo hizo. Samui se limitó a mirar fijamente con un leve aumento de sus ojos, pero se notaba que estaba tan sorprendida como sus compañeras. ¿Y por qué no sería ella? El lugar donde se había encontrado el perro había desaparecido. Lo que una vez fue una bulliciosa calle de la ciudad antes de que estallara la lucha ahora no era más que un gran cráter. Samui no podía juzgar qué tan grande era el cráter, pero estimó que tenía por lo menos varias docenas de metros de diámetro. ¡Uah!, murmuró Karui con asombro asombrado. Ese es un gran agujero. Omoi realmente no tenía nada que agregar, así que solo asintió. Parece que destruyeron la convocatoria, notó fríamente Samui. Por supuesto, siendo quien era ella, todo lo que ella decía se solía hablar en un tono frío y serio, incluso cuando estaba a punto de enloquecer. Dudo que haya algo que podría haber sobrevivido a un asalto tan concentrado. Y ella tenía razón. Un asalto ofensivo tan intenso y poderoso fue suficiente para derrotar incluso a la convocatoria de 4 cabezas de perro. Ni siquiera se le había dado la oportunidad de dividirse antes de verse obligado a disipar los varios cientos de millones de voltios de electricidad que viajaban a través de él. Eso no significaba que ya estaban fuera de peligro. A varias docenas de metros de la ubicación del equipo Samui, otra gran ráfaga de humo parecía flotar sobre edificios destruidos y quemados. Y de esa nube de humo surgió un 100 pies gigante con un caparazón negro oscuro y una piel de color naranja debajo. Al igual que el perro de 4 cabezas, esta convocatoria también tenía el Rinnegan, así como una serie de perforaciones en el cuerpo, incluida una que atravesaba el centro de su cabeza. Casi tan pronto como se convocó al 100 pies gigante, la cosa se convirtió en un alboroto. Alzando su cabeza hacia atrás, la monstruosa invocación se estrelló directamente a través de uno de los edificios aún en pie que estaba cerca. Escombros y escombros pronto fueron lanzados en todas las direcciones. Varios de los trozos más grandes se estrellaron contra las paredes que, debido a que ya estaban debilitadas por el esfuerzo de tener al perro de 4 cabezas destruyendo gran parte de la estructura, se derrumbaron cuando el resto se derrumbó por no tener nada para soportarlo. Samui se giró para mirar a sus 2 compañeras de equipo, una mirada fría en sus ojos. Venga. Derecha. El trío salió corriendo del callejón hacia la calle propiamente dicha. Decididos a evitar el sigilo a favor de llegar a quien había convocado a ese 100 pies antes de que pudieran desaparecer, el equipo Samui atacó la calle lo más rápido que pudieron, sus piernas no eran más que un borrón mientras corrían. Fue esta falta de discreción lo que los llevó a nunca alcanzar su objetivo deseado. Todo comenzó cuando Samui sintió un estallido muy suave pero poderoso de intención asesina dirigida hacia ella y sus compañeros de equipo. La intención fue tan sutil que la única razón por la que lo sintió fue porque era una kunoichi de nivel Jonin. Esa fue la única advertencia que recibió antes de que apareciera una presencia desde arriba. Muévelos a ustedes 2. Samui ordenó a sus compañeros de escuadrón mientras ella seguía sus propias palabras con acciones. Metiéndose hacia adelante en un rollo de hombro, Jonin, de pelo rubio, viajó por el suelo rápidamente justo cuando quienquiera que había sentido aterrizó en el lugar donde había estado con un fuerte golpe que parecía sacudir el suelo. Girando, Samui extendió la mano hacia atrás y agarró el tonto sujeto horizontalmente sobre su espalda. Sus 2 compañeras de equipo aterrizaron a cada lado de ella, Karui a su izquierda y Omoi a la derecha. Ambos tenían sus armas dibujadas. A diferencia de Samui, que prefería usar un tonto, una cuchilla corta hecha más para apuñalamientos y empujes que barras, Omoi y Karui utilizaban cuchillas largas. Las espadas no eran del tamaño de un odachi, una espada larga que normalmente era tan alta como una persona, pero definitivamente eran más largas que una katana promedio. Aparte de su longitud más larga que la media, eran cuchillas de aspecto bastante estándar. Nada especial sobre ellos.
Con sus armas listas y listas para ser derribadas por quien las acababa de atacar, el trío de shinobi miró a la nube de polvo que había sido creada por lo que fuera que impactó con el suelo. La cosa, por lo que sea que esto no podría ser humano, antes que ellos era increíblemente inusual. Parecía lo suficientemente humano, excepto que no tenía cuello para hablar y un gran piercing en su barbilla para acompañar a los numerosos piercings en toda su cara. Sus ojos eran morados, tanto el iris como la esclerótica, y corrían alrededor de los ojos como un patrón ondulatorio. Lo que más notó Samui aparte de los ojos fue su capa. Negro con nubes rojas. Akatsuki. Samui entrecerró los ojos. Así que esta era la gente después de B-Sensei, Yujito y Naruto. Deben tener una gran confianza en sí mismos o ser increíblemente arrogantes para atacarlos de esta manera. Así que estos son esos pendejos Akatsuki. Karui miró la cosa con incredulidad. Sabía que tenían que tener algunos problemas, pero no me había dado cuenta de que estas personas serían tan extrañas. Deberíamos manejar a este tipo con precaución, sugirió Omoi. Dado que él ha atacado la aldea, incluso si fue por arrogancia, debe estar seguro de que tiene suficiente poder para respaldar su asalto. O tal vez es solo una especie de distracción y el verdadero cerebro ya se está dirigiendo a donde B-Sensei es. Lo que sea, se burló Karui. Si este idiota cree que él y sus matones realmente pueden tomar el poder completo de Kumo, yo digo que lo dejemos. Lo aplastaremos a él y a sus amigos como insectos. Samui frunció el ceño mientras escuchaba a sus compañeros de equipo. Algo le dijo que esta batalla no sería tan fácil. Aún así, ella se preparó para una pelea de todos modos. Esto no fue tan genial. Shox el shinobi de Kumogakure estaba teniendo un momento muy difícil con esta nueva criatura invocadora. Ya era suficientemente malo que apenas lograron matar al último, que le había costado a casi 6 de ellos destruir su chakra. Ahora tenían que lidiar con uno que parecía incluso más difícil de matar que ese perro de 4 cabezas. Nada de lo que habían arrojado funcionó hasta el momento. El cien pies era impermeable a los ataques de rayos. Al menos, nada con lo que lo hayan atacado hizo algo más que irritarlo levemente. Ni siquiera el flujo de chakra, canalizando el chakra del rayo a través de sus espadas, hizo algo más que dejar ligeras muescas en el caparazón del monstruo gigante. Uno de ellos había logrado sacar una de las muchas patas de la criatura, pero también había perdido la vida en el proceso. Desde entonces, esos pocos valientes ninja que intentaron terminaron perdiendo la vida mucho antes de que pudieran llegar a la bestia convocadora. Era casi como si la cosa estuviera aprendiendo mientras luchaban más. ¿Cómo se suponía que vencerían algo como esto? ¿Algo que ni siquiera podrían dañar? Kumo Rika en Gir y decapitación de llamas en la nube. Descendiendo desde arriba, un hombre con el cabello rubio y sosteniendo una espada que estaba imbuida de un chakra de la naturaleza fuego sobre su cabeza, cortó el ojo del cien pies. Mientras que el caparazón que golpeó ni siquiera se agrietó o se puso rojo por el calor, el ojo era suave y la hoja que había sido encendida en llamas fácilmente cortó a través de él. Hubo un fuerte y chisporroteante sonido cuando el ojo se abrió como una fruta demasiado madura. El intenso calor hace que el órgano receptivo a la luz no solo explote, sino que evapore todo el líquido que se encuentra dentro del ojo. El cien pies invocado dejó escapar un fuerte chillido de dolor mientras levantaba su cabeza hacia atrás. Atsui saltó justo cuando el cien pies gigante comenzó a sacudir su cabeza hacia adelante y hacia atrás, golpeándola contra los edificios que la rodeaban y destruyéndola con impunidad. Ahora que fue un ataque caliente. El hombre gritó. Ahora que no era un borrón descendente, era más fácil de discernir que antes. El hombre que gritaba con exuberancia tenía el cabello rubio hasta los hombros que se usaba en un corte asimétrico. Sus ojos eran verdes y llevaba una versión sin mangas del atuendo típico que llevaba un Jonin de Kumogakure. La única diferencia real aparte de la camisa sin mangas era que también llevaba espinilleras, vendajes alrededor de sus antebrazos y el kanji para Netsu calor tatuado en su hombro izquierdo. ¿Qué le parece eso? El hombre continuó. Estaba claro que estaba deleitándose en su sensación de haber logrado dañar la invocación gigante mientras todos los demás estaban luchando. Igualmente claro era que no tenía problemas para regodearse con su supuesta victoria. ¿Hacía demasiado calor para que lo manejes? Atsui-senpai. Está bien. Atsui sonrió ampliamente mientras el otro shinobi lo miraba asombrado o sorprendido. Algunos de ellos también pueden haber sido de Appanin. No es que se haya dado cuenta de esto, ocupado, ya que estaba mostrando todo para todos.
Soy yo, el hombre con fuego en sus venas. No te acerques a mí o podrías quemarte por lo caliente que estoy. La cantidad de miradas que recibió su introducción fue numerosa. Incluso la convocatoria lo estaba mirando con un buen ojo. Kuchio Senojutsu. Desafortunadamente para él y para todos los demás, había alguien que no lo estaba mirando. El que había convocado al cien pies gigante. Aún más desafortunado, esta persona decidió que la mejor respuesta para hacer a la declaración de Atsui sería convocar a más animales para luchar. Kuchio Senojutsu. Dos más estallidos de humo explotaron a la existencia. Al igual que los efectos secundarios de una explosión nuclear, el humo blanco formó dos grandes setas cabezas que se expandieron hasta el cielo antes de ser arrastradas por una fuerte brisa. Cuando finalmente se despejó el humo, todos pudieron ver lo que se había convocado para luchar contra ellos. Inmediatamente desearon no haberlo hecho. La primera de las convocatorias fue en realidad una que salió volando de la primera nube y humo y en el aire. Era un pájaro gigante con pico de pico. Era un animal de aspecto increíblemente inusual, ya que no solo mostraba un pico prominente y recortado que parecía similar a un taladro, sino que también tenía tres patas distintas, dos ubicadas horizontalmente a cada lado del cuerpo y otra debajo, así como tres alas. Al igual que todas las convocatorias del camino de los animales, el pájaro tenía ojos de Rinnegan. La invocación de las aves chilló un fuerte y horrible grito que resonó en todo el pueblo y forzó a Atsui y a los otros shinobi cerca de él a aguantar sus oídos con dolor. Apretando los dientes, Atsui apenas pudo contener una mueca ante el fuerte ruido. Sus manos comenzaban a sentirse mojadas, una señal segura de que el chirrido de la oreja había logrado dañar sus tímpanos lo suficiente como para causar una hemorragia interna. Eso no fue bueno. Al levantar la vista, llegó justo a tiempo para ver cómo la gran invocación de los pájaros los bombardeaba. La aviar gigante se abalanzó sobre ella como una especie de ave de rapiña demente, y se estabilizó solo después de que se cerniera sobre la aldea. Estaba lo suficientemente cerca como para que la descarga de aire de su vuelo destruyera varios edificios. Luego comenzó a poner huevos. Atsui se sorprendió parpadeando junto con todos los demás ninjas mientras cientos de huevos caían del lado posterior de la invocación de los pájaros. Los huevos, extraños huevos amarillos con manchas blancas, se adherían a cada superficie disponible. No solo el suelo, sino también las paredes de los edificios. Varios aterrizaron cerca de Atsui. ¿Qué? ¿Qué era esto? ¿Algún tipo de ninjutsu extraño? Tal vez los huevos contenían un veneno que sería liberado cuando se rompieron. O tal vez nacerían más pájaros. Eso es lo que generalmente sucede cuando los huevos nacen, ¿verdad? Solo le tomó a Atsui un segundo después de que los huevos a su alrededor comenzaran a brillar para darse cuenta de que hicieran lo que hicieran, no quería quedarse allí para descubrirlo. Atsui saltó al aire para evitar los huevos, que habían cubierto toda superficie viable en el suelo. Justo a tiempo también. Varios segundos después de que se convirtió en el aire, los huevos explotaron. Muchos de los camaradas de Atsui no escaparon a tiempo y quedaron atrapados en la explosión. Aquellos que lograron alejarse lo suficiente de las explosiones se vieron obligados a mirar cómo sus amigos fueron aniquilados en una granizada de fuego, sus cuerpos desaparecieron ya que fueron reducidos a cenizas. Al aterrizar en el suelo después de que cesaron las explosiones, Atsui y el otro ninja de Kumogakure se preguntaron cómo iban a lidiar con esta monstruosidad. El aviario gigante ya venía en busca de otro pase, esta vez con lo que parecía una especie de tormenta de polvo con relámpagos ondeando en su interior. No importaría. Muchos de estos ninjas no tendrían otra oportunidad de atacar la invocación de aves de todos modos, ya que en ese momento la segunda invocación se dio a conocer. Estampándose en la segunda nube de humo mientras derribaba cualquier cosa, todo en su camino era un gran rinoceronte. Si la invocación de aves era grande, entonces el rino era gigantesco en una escala que podía competir con el Biju. Se alzó fácilmente sobre todo lo que lo rodea. No solo era alto, sino que también poseía mucha masa. Desde el cuerno afilado en su cabeza hasta la larga cola que se balanceaba detrás de él como una especie de péndulo, la invocación gigante tenía que ser de al menos 6, tal vez 10 veces la longitud del edificio promedio en Kumo. Con su piel moteada, gris curtida y lo que parecía casi una armadura gris oscuro, el rino era fácilmente visible entre los ladrillos de cemento que explotaban en todas las direcciones en su estela. Sus grandes pies ungulados golpean el suelo, creando grandes cráteres cada vez que se mueve.
La tierra parecía temblar bajo su peso. La tierra estaba temblando tan violentamente que Atsui, junto con sus camaradas, se vieron obligados a enviar chakra hasta la planta de los pies para evitar caerse. No es que esto haya sido realmente bueno. El Rhino había comenzado a cargarlos en el momento en que el grupo de ninjas aterrizó en el suelo. Atravesó varios edificios, rompiendo su camino a través del pueblo en su esfuerzo por atropellarlos. Tal como estaban las cosas, Atsui apenas pudo apartarse del camino al usar rápidamente el Kawarimi para sustituirse por una roca. Muchos de sus camaradas hicieron lo mismo, sustituyéndose con los restos a su alrededor para evitar ser pisoteados por el monstruoso Rhino. Algunos de los Chunin no tuvieron tanta suerte. Uno de ellos había estado pasando por las señales de las manos para el Kawarimi, pero la tierra temblorosa de la carga del Rhino había sacado sus manos de su lugar, forzándolo a rehacer los sellos de la mano. No había sido lo suficientemente rápido, y había pagado el precio cuando el gran cuerno del Rhino lo destripó. El Chunin murió rápidamente, sangrando cuando el cuerno atravesó directamente su estómago y salió de su espalda, su longitud estaba manchada de rojo con sangre que brillaba a la luz del sol. Con una sacudida violenta de su cabeza, el Rhino arrojó el cadáver de su cuerno. El cuerpo voló por el aire y aterrizó sobre los escombros de uno de los muchos edificios destruidos. Maldición. Esto se está poniendo aún más caliente de lo que esperaba. Atsui no estaba muy satisfecho con este giro de los acontecimientos. Habían logrado deshacerse del perro y el cien pies, pero ahora estaban enfrentando demasiadas citaciones y no tenía idea de cómo lidiar con estos. Ese Rhino se veía muy duradero. ¿El Jutsu incluso trabajaría en eso? ¿Y qué hay de ese pájaro? Parecía atacado principalmente desde la distancia si uno juzgaba por el Jutsu que usaba. La mayoría de los ninjutsu de estilo relámpago eran ataques de corto a medio rango debido al hecho de que el rayo tenía que viajar a través del aire o del viento y se disiparía después de un cierto tiempo a menos que alguien lo mantuviera funcionando con un flujo constante de chakra. La mayoría de la gente no tenía las reservas para evitar que un jutsu relámpago se disipara. Atsui deseó tener una convocatoria propia. Solo algo tan grande como una invocación de jefe podría lidiar con algo como esto sin agotarse. Fue desafortunado, pero mientras que Konohagakure era conocido por tener convocatorias poderosas como sapos, babosas y monos, Kumo no era conocido por poseer contratos de convocación. Eso significaba que no tenían suerte. La vida era tan injusta de veces. Shox era como uno de esos viejos enfrentamientos occidentales. Era un día claro, sobre todo, si uno ignoraba la nube de polvo y tierra que a veces bloqueaba el sol. Los caminos estaban desiertos, más o menos. Al menos no había personas a su alrededor, solo los cuerpos de los que habían muerto. Y el héroe y el villano estaban a solo unos metros de distancia el uno del otro en una mirada hacia abajo de proporciones épicas. Todos los signos de un enfrentamiento épico estaban presentes. Simplemente estoy diciendo que debemos acercarnos a este tipo con precaución. Es un miembro de Akatsuki. No se sabe qué trucos tiene en la manga. Por lo que sé, podría estar escondiendo un cuerpo mecánico debajo de esa capa. Tal vez pueda lanzar explosivos desde su mano o algo. ¿Qué podríamos hacer si tuviera un cuerpo mecánico? Por eso tenemos que atacar. Mientras no le demos al cabrón la oportunidad de hacer algo, no puede atacarnos. Ahora deja de hablar, idiota. Estamos en medio de la batalla. Si uno descarta el hecho de que el héroe tuvo dos patadas de lado a su lado. Ustedes dos, dejen de pelear. Samui suspiró. Realmente, ella deseaba que estos dos simplemente lo detuvieran al menos una vez. No está bien. Como si sus palabras fueran mágicas, las dos instantáneamente se callaron y volvieron a sus posturas de combate como si nunca hubiesen estado peleando en primer lugar. Su atención volvió a enfocarse y fue redirigida hacia el miembro de Akatsuki que, por alguna razón insondable, había decidido dejar que las dos payasadas se desarrollaran. Era fácil ver por sus posturas que los estilos de Omoi y Karui eran opuestos pero complementarios en todos los sentidos. Omoi prefirió adoptar una postura amplia con los pies separados y las rodillas dobladas en ángulo. Mantuvo su espada envainada, con su mano izquierda agarrando la empuñadura para prepararla para un rápido sorteo. En el extremo opuesto del espectro estaba la postura estrecha de Karui, con los pies juntos y las piernas estiradas. Su katana estaba desenfundada, sus dos manos estaban sobre la empuñadura, que estaba sostenida frente a ella en una postura de kenjutsu muy básica que era una reminiscencia del samurái de Tetsu no Kun y la Tierra del Hierro.
Samui habría negado con la cabeza cómo los dos parecían felicitarse el uno al otro también, si no fuera por el hecho de que estaban a punto de luchar por sus vidas. El enfrentamiento no duró mucho tiempo después de que los dos se pusieron en marcha. Un fuerte viento soplaba a través del claro, levantando polvo y algunas hojas que se movían en su camino. Esa fue la señal tácita cuando Karu y Omoi cargaron desde ambos lados de Samui y se dirigieron hacia el extraño hombre. El hombre antes que ellos respondió rápidamente, pero no de la manera que alguien esperaba. Volteando su cabeza hacia la izquierda, Samui, Karu y Omoi observaron conmocionados cómo la piel se abultaba ante otra cara, una que era idéntica a la cara original excepto que sonreía, se formaba en el lado izquierdo de su cabeza. A esto siguió lo mismo que le sucedía a la derecha, solo que esa cara fruncía el ceño. El hombre se quitó la capa, revelando una horrible sorpresa debajo. Lo que parecía un hombre era en realidad una máquina de algún tipo. Tenía 6 brazos con lo que parecían tornillos en los hombros y una hoja grande y dentada como cuchilla alrededor de su cintura que casi parecía una cola. Al ver cómo se veía esta cosa debajo de esa capa por primera vez, los miembros del equipo Samui hicieron una pausa. Mierda. Karui maldijo mientras saltaba hacia atrás para ganar algo de distancia entre ella y la máquina. Ese es un feo hijo de puta. Ese feo hijo de puta pareció ofenderse por eso. Al menos, así es como se veía. Agarrando uno de sus antebrazos, un fuerte chasquido procedió a que la muñeca de la cosa se desprendiera del resto de su brazo con solo una gruesa línea de metal con varios cohetes unidos a su costado. Esto no se ve bien, murmuró Omoi mientras Asura Path les apuntaba con el brazo. Con un silbido de humo y fuego, las muchas docenas de cohetes se lanzaron desde sus lugares y volaron hacia el trío de Kumo Shinobi. Samui maldijo mientras ella, Karu y Omoi saltaban para evitar el aluvión de explosivos. Esto no los ayudó mucho ya que los misiles los siguieron donde quiera que corrían, lo que obligó al grupo a separarse y dividir los misiles entre ellos. Karu y Omoi tomaron los techos y fueron en direcciones opuestas. Casi una docena de misiles los siguieron, y los dos pronto se vieron obligados a esquivar y tejer a través de los tejados, mantenerse un paso por delante de los misiles, ya que impactaron contra los techos y explotaron. Mientras tanto, Samui usó la distracción que los dos le dieron para cargar hacia adelante y cerrar la distancia entre ella y el sendero Asura. Fue una aventura arriesgada, moverse tan cerca de un oponente cuyas habilidades seguían siendo un misterio. Pero no era como si hubiera mucho más que ella pudiera hacer. Si ella quería descubrir de lo que su oponente era capaz, la única forma de hacerlo sería involucrar a este ser extraño en el combate. A pesar de sus intenciones, Samui no estaba preparada cuando el Asura Path fue lanzado hacia adelante a velocidades increíbles a partir de chorros de propulsión de chakra que se activaron en la base de sus pies. Samui solo tuvo tiempo suficiente para levantar su tonto antes de que la hoja de sierra tratara de bifurcarla. Un fuerte chirrido de metal sobre metal estalló desde donde Tonto se encontró con la hoja dentada. Chispas volaron entre las dos armas, pero solo por un instante, cuando el sendero Asura superó a Samui segundos después de que los dos chocaron. Con un gruñido de sorpresa, Samui fue enviado a patinar varios pies hacia atrás. Apretando los dientes, canalizó el chakra hasta la base de sus pies para mantener el equilibrio y, con un poco de suerte, evitar detenerse demasiado. Ella tuvo éxito, solo para mirar justo a tiempo para ver que uno de los puños del sendero Asura se separaba de su brazo y venía volando hacia ella como uno de esos cohetes segmentados que disparó contra Karu y Omoi. Con los ojos cada vez más abiertos, Samui hizo levantar su tonto para desviar el puño, a pesar de que sabía que no llegaría a tiempo. Afortunadamente, ella no tenía que hacerlo. Kumori Mikazukihiri decapitación de la luna de 3 días en la nube. Omoi se precipitó desde la izquierda, su espada deslizándose desde su funda a la velocidad del rayo. Agarrando la hoja con ambas manos, movió la espada en un arco grande, en forma de media luna, que ocurrió a una velocidad tal que la espada parecía formar una línea borrosa que hacía visible la forma creciente del arma de Omoi. Su objetivo era la mano que acababa de lanzarse. La mayoría de la gente probablemente no sería capaz de atravesar un objeto tan pequeño y rápido, pero Omoi fue entrenado por Killer B, el residente Jinchuriki y uno de los pocos ninjas que realmente había dominado el manejo de la espada. Algo así estaba dentro de sus capacidades. La hoja cortó rápida y eficientemente en línea recta a través del centro de la mano, cortándola por la mitad para revelar el acero y los cables debajo.
Con su circuito destruido, los propulsores de propulsión que mantenían la mano avanzando a una velocidad increíble chisporrotearon y murieron. Las dos mitades se separaron, una cayó al suelo inmediatamente, la otra continuó mientras el impulso la transportaba y haciendo un pequeño agujero a través de la pared que milagrosamente aún estaba en pie, a pesar de que el resto del edificio no estaba. La pared se derrumbó varios segundos después de las palabras, como si el agujero hubiera sido la gota que colmó los camellos. Justo unos segundos después de que Omoi lograra cortar la mano voladora por la mitad, Karui descendió sobre el camino Asura con la venganza de un ángel caído, con su espada apuntando hacia abajo mientras estaba dispuesta a empalar al villano mecanizado. Toma esto, bastardo. Desafortunadamente para Karui, el camino Asura ya estaba reaccionando a su presencia. 4 pequeños segmentos en forma de triángulo se separan y despegan de su cabeza, revelando el metal debajo de la falsa piel junto con un gran agujero. La luz azul comenzó a reunirse alrededor del agujero. Fue solo después de unos segundos de ver la luz reunirse allí que Samui se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Karui. Sal de allí. La advertencia dada, Karui no perdió el tiempo y comenzó a hacer varios sellos. Fue difícil cuando una de sus manos estaba agarrando su espada, pero se hizo realidad, completando el último sello de mano justo a tiempo para lo que vino después. No hubo una advertencia real cuando el canon sobre la cabeza de la Surapat explotó. En un momento estaba acumulando suficiente chakra para destruir varios edificios, al siguiente hubo una gran explosión de energía que salió disparada de su cabeza y explotó. La luz envolvió la forma de Karui hasta que no se pudo ver nada de ella. Cuando la luz se apagó, no había nada sobre el camino Asura. Todo había sido borrado. Kumo-ryo Motejiri decapitación frontal estilo nube. Apareciendo frente al sendero Asura, Karui balanceó su espada con un movimiento de corte único, rápido y poderoso. El ataque habría cortado la cabeza del Asura-Pat, de no haber sido por la poderosa hoja de sierra que se lanzaba hacia adelante y que había dejado a un lado su espada. Con su espada tirada pero su ímpetu no se detuvo, Karui se adelantó. Fue la apertura perfecta para Asura-Pat, que no dudó en desperdiciar esta oportunidad. La hoja se movió para dividir a la kunoichi de piel oscura. Asura tenía toda la intención de terminar con su vida en ese mismo momento. Él también lo habría hecho, si la espada no hubiera sido bloqueada por otra espada que apareciera desde su izquierda. Hubo un fuerte clan. Como el metal golpeó contra el metal, seguido por un chillido cuando las dos armas se unieron una contra la otra. Los dientes de Omoi eran arenosos mientras canalizaba chakra en sus pies para evitar ser enviado volando. No sabía cómo una arma tan inusual que no parecía ser tan resistente se dobla demasiado podría ser tan fuerte. Fue como ser golpeado con un ladrillo de varios miles de libras. Aún así, hizo lo que pudo para evitar que la hoja de la cola cerrada se moviera. De los tres, él era físicamente el más fuerte. Mientras que bloquear este ataque en su lugar era difícil, no era imposible para alguien que se había visto obligado a bloquear los ataques con espadas de Killer Bee durante el entrenamiento. Avanzando rápidamente, Samui hizo su presencia cuando comenzó a usar el flujo de chakra para canalizar un chakra a la luz a través de su tonto. La espada pronto fue envuelta en un rayo azul que crepitaba y explotaba mientras se deslizaba sobre la superficie de metal. Con la hoja dentada ya ocupada, no había mucho que pudiera hacer contra Samui cuando llegó al camino de la máquina. Kumorira y Toku empuje de rayos en la nube. Manteniendo su cuerpo bajo al suelo, Samui empujó su arma reluciente hacia adelante, esperando perforar la cabeza de esta cosa. No iba a ser. Mientras que la hoja de sierra pudo haber sido neutralizada por Omoi, el camino de Asura todavía tenía 5 brazos que podría usar. ¿Qué usó? Una de las 3 manos en su lado derecho se acercó y se agarró a la hoja, sin hacer caso de la electricidad que no corría por su cuerpo. Mientras esa mano movía la cuchilla hacia un lado, forzando a Samui a tropezar hacia adelante, otra mano se acercó para mirar la cara de Samui. Kawaii no Iya Flaming Arrow of Amazing Ability. Samui tuvo el tiempo justo para darse cuenta de su error antes de que el puño se desprendiera del brazo y se lanzara contra ella. El puño la golpeó con tal fuerza que sintió como si todos los huesos en su cabeza se hubieran derrumbado en su rostro. Ella nunca había sentido algo tan insoportable como esto antes. Y luego la enviaron volando hacia atrás con la fuerza suficiente para que su cuerpo no se convirtiera en nada más que un borrón antes de estrellarse directamente contra un edificio. Samui. Sus 2 compañeros de equipo gritaron al unísono.
No es que pudieran hacer mucho más que gritar, porque una vez que Samui había sido atendido, el sendero Asura volcó su atención en ellos. Casi demasiado rápido para seguirlo, el sendero Asura tenía 2 de sus 5 brazos restantes apuntando hacia ellos. Solo tuvieron tiempo suficiente para registrar esto antes de que los puños fueran separados y enviados volando. Omoi recibió un golpe en el pecho, toda su caja torácica se colapsó sobre sí misma mientras la mano que iba detrás de Karui atravesó directamente su estómago, dejando un rastro de sangre en su estela al salir de su espalda. Lo último que cualquiera de ellos vio antes de que su mundo se volviera negro fue que la cabeza del sendero Asura se abrió de nuevo para revelar que el chakra del canon reunía energía para acabar con ellos. Shock Satsui comenzaba a preguntarse si esta situación no se estaba calentando demasiado para que ellos la manejaran. Tenían un pájaro gigante que creaba tormentas eléctricas y arrojaban bombas de huevo sobre ellos, un rinoceronte gigante que arrasaba las calles y destruía todo lo que el cien pies y el perro no tenían. Y eso estaba encima de la nueva convocatoria que había salido de las fábricas de madera. Un buey gigante, así es, un bisonte gigante con gruesas perforaciones de piel marrón ubicadas en todo su cuerpo, los cuernos más grandes que haya visto y los mismos extraños ojos con líneas onduladas que cualquier otra invocación con la que hayan estado lidiando hasta ahora. Había aparecido unos 5 minutos después de que los Ambu habían aparecido para tratar de someter a la otra convocatoria y posteriormente aniquilaron a la mayoría de los Ambu aplastándolos cuando habían sido convocados. Ahora solo quedaban 3 Ambu de los 4 escuadrones que habían llegado. Las cosas realmente no parecían buenas para ellos en este momento. El pájaro está volviendo. Cuando el grito se elevó, Atsui miró hacia el cielo y maldijo. El pájaro volvía, y no solo estaba poniendo huevos, sino que también estaba detrás de la tormenta. Él ni siquiera sabía que esa cosa podía crear 2 ataques diferentes a la vez. Todos se dispersan. Eso sonó como una buena idea para Atsui. Él no tenía ningún deseo de permanecer en la línea de fuego de esa cosa. Ya había visto numerosos ejemplos de cuán letal podría servir de primera mano. Un buen número de Chunin y algunos de los Ambu que habían logrado evitar ser aplastados por el buey tenían sus restos salpicados en el suelo de esas hogas. Saltando de uno de los pocos techos que milagrosamente aún se mantenía, el joven Jonin salió de la zona de destrucción inminente a través de las llamadas gigantes de Bird. Después de llegar rápidamente al suelo, comenzó a alejarse de la zona general con una velocidad mejorada de chakra. Fue mientras corría que terminó golpeando un nuevo problema. Aunque puede ser más exacto decir que el nuevo problema lo golpeó. Había estado corriendo por una de las carreteras principales cuando sucedió. El edificio a su izquierda inmediata estalló en una explosión de fragmentos y fragmentos de cemento. Atsui no solo fue derribado, sino que varios fragmentos grandes lograron incrustarse en sus brazos, piernas y torso. Afortunadamente, había logrado taparse la cara con los brazos, de lo contrario su cabeza habría sido empalada. No es que esto significara mucho cuando aterrizó en el suelo a varias docenas de donde originalmente estaba parado. Atsui gimió de dolor mientras trataba de recuperar su rumbo, una tarea imposible para estar seguro. Todo su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas. Estaba cansado, dolido, y había al menos una docena de fragmentos de cemento que iban del tamaño de un guijarro al tamaño de una daga que se pegaba en varias áreas de su cuerpo. Si no recibía atención médica pronto, probablemente se desangraría. Un fuerte resoplido captó la atención de Atsui. Manteniendo apenas levantar su cabeza y mostrar ojos ligeramente vidriosos, el jonin de Kumogakure vislumbró lo que había sido responsable de casi matarlo. Fue el rino. Y lo estaba mirando directamente a él. Oh, me siento como Samui por decir esto, pero, no genial. Cuando el rino lo fulminó con la mirada, se abrió la boca para revelar a una persona que estaba dentro de ella. La visión de Atsui era borrosa por lo que no podía distinguir quiénes eran o incluso cómo se veían. Todo lo que podía ver era negro sobre rojo. Ahora, ¿por qué suena tan familiar? Tú eres el que sacó mi 100 pies. Atsui parpadeó. La voz era claramente masculina. Supuso que era bueno saberlo, aunque solo porque era bueno saber que estaba a punto de ser asesinado por un hombre que se le escapó. Ahora que lo pienso, había muchas cosas que lo eludían en este momento. Como por qué ya no sentía ningún dolor cuando hace unos momentos sentía que le habían arrancado la piel de los músculos y los huesos. Una parte de él sabía que esto no era algo bueno. Otra parte se sintió aliviada de que ya no doliera. Conocerás el dolor.
Bueno, eso no sonaba bien. Sonaba incluso peor que el golpeteo que el Rhino estaba haciendo mientras cavaba su pie en el suelo preparándose para atacarlo. Atsui intentó mover su cuerpo mientras el Rhino lo atacaba, pero no importaba lo que hiciera, su cuerpo simplemente no respondería a sus órdenes. De hecho, ni siquiera podía sentir su cuerpo por más tiempo. Todo lo que sintió fue calidez, hombre, se sentía caliente, Daburguro panza doble pantera negra. Lo último que Atsui vio fue un rayo negro tomando una forma borrosa mientras cargaba directamente hacia el Rhino. Shocks mientras el clon de la sombra que lo había ayudado a disiparse, Darui vio como las panteras negras dobles bombardeaban al gigante Rhino. Los dos animales hechos de un rayo negro, la técnica de la firma que le había enseñado nada menos que el propio tercer Raikage, se estrelló contra el Rhino con una furia que no podía contenerse. Miles de zarcillos negros de chakra relámpago se deslizaron por su superficie en un patrón interminable e imposible de discernir que no siguió la lógica o la explicación. Fue interesante ver los efectos que el rayo negro tuvo en las criaturas vivientes. La mayoría de las técnicas de rayos eran penetrantes en la naturaleza, y aunque el rayo negro tenía la capacidad de perforar la mayoría de las armaduras y materiales, no era por eso que era tan mortal. Darui miró con sombría satisfacción como el Rhino rugió en agonía, su cuerpo tropezando y espasmódico mientras el rayo negro hervía las entrañas de la criatura. Eventualmente, el gigante Rhino cayó con un estrépito fuerte, levantando la tierra y enviando trozos de escombros. La bestia gigante se crispó dos veces, luego desapareció en una gran bocanada de humo, ya que fue enviada de regreso a su origen. Con un suspiro, Darui echó un vistazo detrás de él. Atsui todavía estaba tendido entre los escombros, su cuerpo retorcido en un ángulo antinatural. Su brazo derecho estaba doblado de una manera que no debería ser humanamente posible, a menos que la articulación que impedía que dicho brazo se moviera en esa dirección se hubiera roto como probablemente lo estaba Atsui. Una de sus piernas había sido aplastada por debajo de lo que tenía que ser al menos varios cientos de kilos de escombros. Haría falta alguien del calibre del Raikage para levantar eso. Quizás la señal más reveladora de que Atsui ya no estaba entre los vivos, aparte de la falta de un cofre que subía y bajaba para indicar la respiración, eran los vidriosos ojos vidriosos y opacos y el gran poste que empalaba el pecho del hombre. Apenas reprimiendo una mueca, Darui trató de pensar qué debería hacer ahora. Tenía que ocuparse de las otras dos convocatorias antes de que pudieran causar más daños, luego encontrar al invocador y sacarlas también. Después de eso, necesitaría encontrar a Raikage-sama nuevamente y ayudarlo a lidiar con el líder de este grupo. Y eso ni siquiera estaba yendo a qué otra cosa iba a tener que hacer después de que todo esto terminara. Parecía que tenía una gran orden por delante. Kuchiyose no Jutsu. Darui miró a su izquierda para ver otra gran nube de humo surgir de donde el Rhino se había disipado, su cuerpo se tensaba. No se había dado cuenta de que el invocador estaba cerca de él. Por otra parte, sería difícil para alguien que no era un sensor encontrar a la persona a cargo de convocar a todas estas criaturas cuando él lo debería estar en cualquier lugar. La nube pronto se disipó. Darui tuvo una visión clara de lo que se había convocado. Era un camaleón gigante con una piel correosa de color verde oscuro. Tenía un ojo grande, protuberante, Rinnegan que parecía que apenas estaba sujeto por la cuenca del ojo, y un extraño cilindro vendado por su otro ojo. Aún más inusual que eso y las numerosas perforaciones en su cuerpo eran las dos alas que sobresalían de la espalda y la cola en forma de serpiente, que en realidad tenía una cabeza de serpiente con dos ojos Rinnegan. ¿De dónde sacó este tipo todas estas convocatorias? Darui no pudo evitar preguntarse sobre eso. ¿En serio, perros gigantes de 3 cabezas que pueden convertirse en perros de 4 cabezas? ¿100 pies? ¿Rino? ¿Buey? ¿Y ahora un camaleón? ¿Cuántos contratos de invocación tenía este tipo? Esto es tan monótono. Darui. Darui nos molestó en girar cuando una figura se dejó caer a su lado. El joven se puso de pie en toda su altura, revelando su corto cabello rubio y ojos oscuros. Llevaba una camisa negra sin mangas con una chamarra antibalas de una sola correa que era el tema estándar para todos los ninjas de Chunin y de nivel superior en Kumo. Otros artículos notables de la indumentaria eran la banda de cabeza Kumogakure en su cabeza, sus protectores de brazo hasta el codo, y las espinilleras de Kumo rojas y blancas que revisaban sus sandalias shinobi. Ahí lo tienes, Darui, dijo el hombre. He estado buscando por todos lados. Disculpas, Darui no parecía muy arrepentido.
En realidad te estaba buscando a ti también, pero luego me encontré con este tipo y, bueno, ya veo, dijo C, sin desviarse nunca de la vista que tenía frente a él mientras hablaba con su compañero. Supongo que puedo perdonarme por no haberme encontrado. Después de todo, estabas cumpliendo con tu deber como Shinobi Kumogakure. Gracias, supongo, Darui comenzó a ejecutar a través de varios sellos mientras se preparaba para usar otro jutsu. En respuesta, el gran camaleón y el invocador en la parte superior desaparecieron. Será mejor que terminemos esta lucha y encontremos a Raikage-sama. ¿Quién sabe qué tipo de enemigos monótonos está luchando? Derecha. Shocks. Las túnicas Raikage de SW zumbaban detrás de él mientras corría por las ruinosas calles de Kumogakure, con los dientes apretados y las cejas fruncidas en una máscara de ira apenas contenida. ¿Y por qué no debería estar enojado? Dondequiera que miraba, no veía nada más que muerte y destrucción. Edificios reducidos a escombros, cadáveres donde los mataron, el suelo y algunas paredes restantes empapadas con la sangre de su gente. Pero eso ni siquiera fue lo peor. No, lo peor de toda esta destrucción y caos fue que la mayoría de las personas que habían muerto eran civiles. Hombres, mujeres y niños que ni siquiera sabían cómo pelear. Quien había atacado su aldea lo había hecho con poca consideración hacia inocentes y no combatientes. Lo enojó sin fin. Amé a su pueblo. Puede que no siempre lo demuestre, pero el pueblo significaba más para él que cualquier otra cosa, incluso su propia vida. No había nada que no hiciera por su pueblo, si era algo sucio y encubierto como tratar de secuestrar a la heredera Yuga durante las negociaciones de paz o aliarse completamente con Konoha. Si eso significaba mantener a su aldea a salvo del daño, lo haría sin pensarlo dos veces. Esa era la razón por la que se había aliado con Konoha en primer lugar. Cuando escuchó de sus espías que habían estado vigilando la guerra en curso en Kiri y se enteró de que el destello amarillo había regresado en el Hijo del Hombre, sabía que tendría que hacer algo para evitar que el hombre se convierta en una amenaza a su pueblo. Al principio, pensó en asesinarlo, pero más tarde se dio cuenta de lo poco que funcionaría. Naruto había dominado el jutsu de su padre, uno que le permitía al chico superar incluso a él mismo en velocidad. Había demostrado esa maestría al diezmar a un grupo de casi 5000 shinobis enemigos. Para colmo, el chico había estado viajando con Jiraiya. Tenía mucha fe en su ninja, pero incluso él sabía que enfrentarse a dos shinobi de nivel Kage era un suicidio para cualquiera que no fuera otro shinobi de nivel Kage. Había una razón por la cual los Kage eran conocidos como asesinos del ejército. Sus pensamientos fueron vindicados más tarde cuando se enteró del intento fallido que Iwa hizo al matar al niño. Entonces él había decidido hacer otra cosa. Si no podía matar al hijo del Yondaime Hokage, aliaría a Kumo con él. Fue una decisión de la que no se arrepintió hasta el día de hoy. Por supuesto, nada de eso importaba ahora. Su aldea yacía en ruinas y el responsable estaba parada justo frente a él. Estudié al hombre que apareció frente a él, parado allí con indiferencia, su rostro completamente desprovisto de emociones. Como un cadáver. El hombre era de estatura decente, un poco más alto que el promedio. Tenía el pelo naranja puntiagudo, muchos piercings y ojos púrpuras con un patrón ondulado. El Raikage nunca había visto estos ojos antes, pero ciertamente había escuchado las leyendas del Rinnegan. Eres la escoria de Akatsuki que atacó mi aldea. Y tú eres el cuarto Raikage de Kumogakure, respondió el hombre en voz baja. Es un honor conocerte. Dime, ¿dónde puedo encontrar el Achibi Jinchuriki? Como el infierno, te logré. Activando su Raiton no Yoroi, se envolvió en un rayo. Las corrientes azules de increíble poder cayeron en cascada por todo su cuerpo, mejorando su velocidad y sinapsis reflejas a niveles que la mayoría de los shinobi nunca alcanzarían. Con la velocidad que le concedió el Raiton no Yoroi, desapareció y reapareció rápidamente justo al lado del bastardo cuyo rostro iba a aplastar. Aiankur. Garra de hierro. No podía explicar lo que sucedió después de intentar usar su garra de hierro. Un milisegundo estaba listo para agarrar la cara del hombre y al siguiente estaba mintiendo contra los restos de una pared destruida. Sentado, miró para ver que el hombre que tenía delante no se había movido ni una pulgada de su lugar. ¿Qué demonios acaba de pasar? Decidiendo que necesitaría ser más cauteloso, se puso de pie y miró al hombre con recelo. Parece que voy a necesitar tomarte en serio. El hombre inclinó la cabeza, como si no entendiera bien lo que estaba diciendo. Prepárate. No te daré otra oportunidad de hacer lo que acabas de hacer.
Cargó nuevamente su armadura relámpago. Tenía la sensación de que iba a necesitar ir desde el principio si quería tener alguna esperanza de victoria aquí. Por otra parte, ¿qué más podría haber esperado de un hombre que llevó el Rinnegan